Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría tratar un tema que sé que a muchos de vosotros os va a fascinar, pero sobre todo os pido que tengáis la mente muy abierta, porque vamos a tratar un tema que realmente requiere mucha mentalidad abierta, espaciosa y nada prejuiciosa. Vamos a hablar de la Luna y vamos a hablar de los extraños efectos de este supuesto satélite natural, que de natural para mí no tiene nada. Hemos hablado en vídeos anteriores sobre las extrañas anomalías de la Luna y que todo lleva a pensar que parece un vehículo espacial, un vehículo inicialmente, por supuesto, roca espacial, un cuerpo celeste, pero probablemente terraformado por civilizaciones muy avanzadas. Actualmente estoy convencido de que nos encontramos ante una auténtica nave artificial con apariencia, con disfraz, vamos a decir, una especie de casco externo para que dé el pego de que es un satélite natural, pero que dentro hay entidades que no son precisamente amistosas con el ser humano. Hemos hablado también ampliamente sobre las diferentes conclusiones a las que han llegado grandes expertos como David Icke y muchos otros sobre la vinculación que existe entre la Luna y los reptilianos. Pero hoy vamos a dar un paso mucho más allá de todo esto. Vosotros sabéis que yo me dediqué muchísimos años, más de 25 años, al estudio de la astrología. Practicaba la astrología y la ejercía también con el tema del estudio de las cartas natales, las cartas astrales, que no es nada más que analizar en base a la fecha de nacimiento de una persona la fotografía celeste de su momento de nacimiento. Y ahí podemos ver toda la configuración de la bóveda celeste, los planetas, cómo influyen en su vida, en su personalidad, en su destino. Vemos que hay una influencia muy importante. Pero aparte del gráfico de la carta astral, la posición de la Luna es una de las más determinantes en una carta astral. Influye no solamente en nuestras vidas, sino incluso a nivel de tercera dimensión. Influye en las aguas, en las plantas, influye hasta para cortarte el pelo. Es impresionante cómo las fases lunares influyen de forma decisiva en el entorno en el que vivimos, en la propia naturaleza. Es capaz de hacer subir las mareas. Lo saben perfectamente los campesinos, sin haber estudiado ningún tipo de ciclo astrológico ni astronómico. Saben perfectamente que en base a las fases lunares la Tierra absorberá más o menos el agua en función de las fases lunares. Entonces, si vemos que la Luna llega a influir de esta forma, incluso podría contar muchísimas anécdotas a nivel de cirugías. Hay que siempre evitar operarse cuando la Luna está creciente o está llena, porque es cuando hay un mayor índice de hemorragias o complicaciones médicas importantes. Siempre es importante que la Luna esté menguando o en luna nueva. Es lo mejor para realizarse una cirugía u operación. Si podéis elegir la fecha, siempre intentad evitar la luna llena o la luna creciente. Influye en muchísimas cosas, pero lo que nos hemos dado cuenta en muy pocos días es la gran importancia que tiene el momento que tú naciste, que todos, el momento que nacimos, observemos cómo estaba la fase lunar en ese momento. Muy, muy importante. Vamos a empezar por mí mismo. Lo primero que hice fue mirar el día que yo nací. Aquí podéis ver el gráfico de un calendario lunar de 1974. Quise descubrir, a ver, el día que yo nacía, cómo estaba la Luna, y esto seguramente tendría unas consecuencias en mi vida y en mi forma de ser. Afortunadamente di de pleno, es decir, afortunadamente me quedé de piedra al ver que me había escapado de la influencia negativa de la Luna, porque aquí podéis ver día 20 de junio de 1974, justamente ese día que yo nací, clavado era luna nueva. Eso es muy positivo, es decir, ese es un ejemplo porque significa que la sombra evita que la radiación lunar, ese magnetismo lunar, llegue a parasitar a la persona que nace. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a basar en una teoría muy personal, que puedo estar perfectamente equivocado, pero pensamos que el día que nacemos puede marcar la diferencia entre estar parasitado por entidades reptilianas o no. Y esto no es ningún cuento, amigos.
Fijaos qué curioso que he estado analizando también los días en que nacieron otras personas, amigos míos, y me he dado cuenta de que cuanto más ensombrecida estaba la luna, o sea, menguando hasta llegar a luna nueva, más personalidades rebeldes con el sistema había. Es decir, hay o parece haber, creo yo, una relación causa-efecto con las fases lunares. Luna llena o cuando está creciente, hay más posibilidades de que esa persona que haya nacido en esa fase sea más controlada. O incluso se le haya podido aplicar implantes energéticos, sin que la persona lo sepa. Implantes energéticos, por supuesto, invisibles al ojo humano, a los 5 sentidos perceptibles, y esa persona, evidentemente, va a morir con eso encima. Estos implantes energéticos, que pueden tener muchísimas personas que han nacido en luna llena o en luna creciente, cuanto más creciente, cuanto más grande sea la luna, por supuesto, más se va a poder potenciar esa parasitación reptiliana. Pues claro, esos implantes, amigos, pueden producir traumas o pueden producir obsesiones o pueden producir todo tipo de perturbaciones para que la persona segregue ese sufrimiento que será el resultado del alimento. Se va a traducir en un alimento para estas entidades. Por lo tanto, es muy importante que simplemente en un golpe de clic en Google busquéis un poco, os informéis un poco sobre vuestro momento de nacimiento. No quiero decir con eso que por el hecho de haber nacido en luna llena estéis parasitados. No. Por supuesto que las estadísticas serían muy discutibles. Pero sí es cierto que hay una mayor incidencia en ese momento, porque la luna, cuando está llena, es cuando se focaliza ese portal, que es cuando más activo está para poder canalizar, enviar a la Tierra estos reptilianos de la cuarta dimensión, para alimentarse de todos nosotros. Fijaos, no hay nada más peligroso, y esto lo sabe cualquier policía de Nueva York o cualquier autoridad de seguridad. Sobre todo en Estados Unidos hay muchísimos estudios al respecto. No hay nada más peligroso que un sábado noche con luna llena y que encima la gente beba alcohol en grandes cantidades. Esto es lo más peligroso que existe. Y lo saben todos los agentes de la policía, sobre todo en Nueva York. Es clásico. Noche de luna llena. Nos espera una noche muy larga. Esto hay muchísimos estudios, amigos. Solamente tenéis que buscar un poco en internet y veréis que es perfectamente asumible a nivel científico de que existe esta estadística, este grado de incidencia. ¿Por qué la gente se vuelve loca en noches de luna llena? Porque es cuando está más potenciada a nivel interdimensional este catalizador que llamamos luna. Y es cuando pueden llegar a parasitar, a acampar a sus anchas por todo el planeta estas entidades arcónticas y reptilianas. Creo que hemos hecho un descubrimiento muy importante, amigos. Yo al menos así lo siento. No significa que los que encontréis que habéis nacido en luna llena, por ejemplo, mi madre lo vio el otro día y dijo, ostras, casi estaba en luna llena. Bueno, eso no significa que mi madre esté parasitada, pero lógicamente sí que hay mayores posibilidades de haber sido manipulados. Y también será un factor a tener en cuenta el lugar donde nacisteis. Si también estabais en una zona de grandes vórtices energéticos, donde hay líneas ley, que ahí es precisamente donde la élite oscura hace este tipo de rituales, en estas fases de la luna, cuando la luna está creciente tirando a luna llena. Ahí es cuando realizan estos rituales ancestrales que son las instrucciones de sus dioses antiguos. Y ahí potencian todo este tipo de procesos para, por supuesto, que bajen estos reptilianos a comer. Ese es el tema de hoy. Las posibilidades que puede ofrecernos el hecho de saber en qué fase lunar hemos nacido. Simplemente hay que entender que uno siempre estará más expuesto a ese peligro si ha nacido en una luna llena o en luna creciente. Cuanto más ensombrecida esté la luna, y mejor aún casi pues cuando está en luna nueva, podemos decir que se ha cerrado ese portal interdimensional donde no hay tanta fuerza. Solamente es una teoría personal que he desarrollado que puede tener muchísimo más que ver con algunas de las cosas que nos han pasado en la vida,
Pero fijaos qué curioso, que en mi caso personal, que digamos soy un referente dentro de la comunicación que tiene que ver con luchar contra aquellas fuerzas que nos dominan, y justamente nací con luna nueva, que es cuando la luna está más ensombrecida, donde ya no tiene ese poder de manipulación. ¿Es casualidad? No lo sé, pero me parece muy interesante que otras personas de mi alrededor, a las que también he sometido a este análisis, se han dado también muchísimos casos similares. Es como si muchas de las personas nacidas como yo, luna nueva, tuviesen una mentalidad más crítica con el sistema, más rebelde, como más desarraigada con todos los arneses que intentan anclarnos a una especie de esclavitud. Es como si la luna tuviese mucho que ver con la personalidad y con lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Si os interesa el tema, vamos a hacer una segunda parte de este vídeo, porque estoy seguro que a raíz de este vídeo de hoy, muchos de vosotros vais a buscar en el calendario lunar de vuestro año de nacimiento a ver cómo estaba la luna, y podemos hacer incluso un directo y hablar sobre esta cuestión, porque desde luego que todo esto puede traer cola. Es una teoría muy interesante. Ya os digo, no necesariamente, no os obsesionéis ahora los que os encontréis con luna llena. No tiene que ver que estéis parasitados, para nada, pero sí que hay una focalización en el momento que vosotros nacisteis. Hay una mayor incidencia de parasitación, y por supuesto eso dependerá de muchísimos otros factores que hablaremos en futuros vídeos, amigos. Aquí dejo esta cuestión de hoy, espero que os haya gustado y seguiremos, por supuesto, al tanto de cualquier investigación paralela o resultado de la misma. Un abrazo para todos.